Muy buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien, de fruta madre. Dejadme las frutas en los comentarios y dejadme también qué bachiller estáis haciendo, por dónde os vais a decantar en la EBAU, qué modelo vais a hacer y esas movidas, ¿no? Bueno, venga, Cristian, méteme la intro. Y una vez que ha pasado la intro, pues vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. ¿Y a qué venimos hoy? Pues el vídeo de todos los años, de repetir, de los tips para selectividad, para EBAU, que sé que está a la vuelta de la esquina y estáis todo el mundo me está preguntando de cómo hago para la EBAU. No, en realidad nadie me ha preguntado nada, pero bueno, yo por si acaso repaso todos los tips. Número 1 y el más importante, llevarlo al día. O sea, si tú has hecho bien segundo de bachiller, lo de la EBAU es básicamente como volver a hacer los globales. Incluso suele ser siempre más fácil la EBAU que bachiller, o por lo menos en mi caso fue mucho más fácil la EBAU que bachiller. Y bueno, si no lo llevas al día, pues atento a los tips que te voy a dar para intentar no joder la marrana en la EBAU. También creo que es 60% bachiller y 40% la EBAU, me parece. O sea que tampoco os asustéis, ¿vale? Tip número 2, contratar un mentor, ¿no? Un coach, ¿no? O sea, básicamente un profesor particular. A ver, si os sentís fuertes y eso, pues no hace falta, pero, o sea, lo bueno de contratar un profesor particular es sobre todo que tiene que ser una persona que ya haya pasado por donde has pasado tú, o sea, que sepa lo que es presentarse a la EBAU, los nervios que se tienen, y que te dé los consejos de qué haría él para estudiar, o sea, pues eso, básicamente yo con mis alumnos lo que hago es eso, contarles un poco cómo estudio yo esto, cómo estudio lo otro, qué hago los días previos, ¿no? Pues eso, si tienes a alguien que ya ha pasado por ahí, pues está bien eso, tener profesor particular. Vale, número 3, tener un formulario. A mí siempre me gustan las asignaturas tipo física, química, mates, a lo mejor algo de economía, tecnología, asignaturas eso, que hay fórmulas. Pues tener un formulario y apuntarte las fórmulas y luego tal letra, F es igual a masa por aceleración, la F es la fuerza, está en newtons, la masa es, la M es la masa, en kilos, la aceleración, metros segundo al cuadrado, y tenerlo siempre en las unidades que son, para que la fórmula sea bien. Eso, por ejemplo, la ecuación de los gases, P por V igual a nRT, está la R, que es una constante, pero claro, esa constante depende de cómo metas los otros datos. Y por ejemplo, creo recordar que si es en pascales es 8,314, pero si la presión la metes en atmósferas sería 0,082. No me lo sé de memoria, porque yo no me examino de eso y lo puedo mirar en los apuntes. Mira, si no, lo tengo, por aquí tengo algo, pero aquí tengo la otra, ¿no? Pero bueno, eso, que tenértelo apuntado para sabértelo el día del examen, aunque normalmente las constantes te las suelen dar, pero por si acaso tenlas apuntadas. Luego, tip número 4, hacer ejercicios tipo de esas asignaturas, ¿no? De las que son así de ciencias, de fórmulas, te haces los ejercicios primero con el formulario delante para ir consultando y luego cada vez vas usando menos el formulario porque al final se te acaban quedando, de tanto repetir la fórmula, se te acaba quedando, sino también un poco de análisis dimensional y sentido común. Velocidad es metros partido segundo, ¿vale? Pues entonces la fórmula de la velocidad será el espacio partido de tiempo. La básica, ¿no? La MRU. Para la MRUA pues hay otras movidas, ¿no? Pero bueno, ir haciendo ejercicios y ver que salen bien. En mi canal Teacher KB tengo algunos resueltos, voy a intentar subir alguno más, pero no me da la vida, si puedo lo subo. Vale, 5, eso también mirar, o sea, aparte de hacer los ejercicios, que esto también vale para historia, lengua y todo eso, mirar exámenes de otros años y analizar las preguntas y fijarse en la estructura, ver qué cosas se repiten, ¿no? Cómo son las preguntas, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo como no doy lengua ni literatura, pero me parece que, por ejemplo, la pregunta 5 es sobre el libro que te has leído de tal siglo. Creo que te dividen la literatura en 4 periodos o así, te tienes que haber leído 4 libros a lo largo del
del año, ¿no? Pues esa es la pregunta sobre el libro, creo que luego la pregunta 4 es algo de literatura, luego hay una que es creo que la 2 es la de analizar una oración o algo así, la pregunta 1 es un comentario de texto. Entonces, pues bueno, saber que eso, cómo son los exámenes y qué preguntas exactamente hacen para saber exactamente lo que vas a responder. También truco para historia. A la hora de mirar los exámenes, normalmente si es el centenario de algo, el aniversario de algo, lo que sea, te lo suelen preguntar. Vale, entonces pues fijarte de ese año qué es lo que te suelen preguntar. Vale, y luego ya, tip número 6, pensar que siempre queda la privada, ¿no? Que si la nota no te da, con tal de aprobar en la privada te cogen. Es un desembolso de dinero mayor, pero bueno, tampoco agobiarse si no entras en la facultad. Y también, si no entras en la carrera que tienes, se puede entrar de otras formas. Por ejemplo, yo hice ingeniería industrial, entonces en mi escuela también está ingeniería química. Yo conozco gente que no le dio la nota de corte para ingeniería industrial. Ingeniería química, que se da también en la misma escuela, la nota de corte es más baja. Pues poner eso de segunda opción, y si no has conseguido esa nota de corte, puedes hacer primero en ingeniería química, y si lo apruebas todo y te va bien, puedes pasarte a ingeniería industrial. Que yo tenía una compañera que vino de química y en segundo se metió a ingeniería industrial, o sea que sin problema. Si no, también otra opción es hacerla en embajadores, ¿no? Y luego hacer el cambio a ingeniería industrial. Eso con ingeniería industrial. En otras carreras creo que puede ser lo mismo, ¿no? Pues buscar otra carrera, hacer el primer año y luego pasarse. En las ingenierías, sobre todo el primer año, normalmente es común, o sea, tienes la álgebra, cálculo, física, química, dibujo, programación, o sea, suelen ser el primer año suele ser el mismo para todas las carreras, entonces es fácil luego hacer el cambio, así que tampoco os agobiéis con eso. Tip número 7, importante, descansar. O sea, no te tires 3 horas estudiando, porque al final acabas muerto. Hacer descansos cada media hora, por ejemplo, estaría bien, aunque sea levantarte y estirar un poco las piernas. Y luego no estudiar pasada las 8 o 9 de la tarde, ya después no estudiar, cenar, de chill un poco y dormir. Es mucho mejor madrugar, levantarte a las 6 y estudiar de madrugada, pero de madrugada habiendo dormido antes, que no quedarte sin dormir y luego a lo mejor despertarte un poco más tarde porque te has quedado toda la noche estudiando. No, mejor es la otra opción, es siempre mejor, el cerebro está más atento por las mañanas. Y esos serían los tips. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, no me sigáis como Cristian y veis el vídeo hasta el final. De verde. Pero vamos a ponernos las gafas de la envidia. Pero vamos a hacerlo bien. A ver. No sé cómo quedará esto, a lo mejor hacemos un corte normal y listo. Vale, llevan las gafas verdes de la